Descargo de responsabilidad, no soy dueño de StarCraft, Gate, así el JSDF luchó allí, o los personajes asociados con ellos. StarCraft es propiedad de Blizzard, mientras que Gate es propiedad de Takumi Yanai y Gate 1. Habían pasado 2 años desde su fatídica batalla contra el caído Xel'Naga Amon. Con todo el universo en juego, esta era una guerra que no podían permitirse perder. Para prepararlos, se pusieron en marcha muchos engranajes para asegurar que estuvieran listos para esta guerra. En vísperas de la batalla final, el poder combinado del dominio Terran, el enjambre Zerg y los Protoss Daelaam habían logrado la victoria sobre el dios oscuro. Con Amon y sus legiones derrotados, llegó el momento de reconstruir. Los Zerg bajo su nuevo liderazgo de Zagara habían regresado a Carbonis. De la guía de su nueva reina, habían reclamado todos los sistemas circundantes. Pero en su mayor parte permanecieron dentro de su territorio. Mientras ese fuera el caso, estaba bien. Artanis tenía un gran trabajo para él mientras reunía a los protos perdidos entre las estrellas. Poco a poco, día a día, Ayur volvía a su antigua gloria, ya que sus ciudades doradas se destacaban como un faro de esperanza y renovación para su gente. Por supuesto, el jerarca había decidido abandonar por completo las viejas formas de los protos despojándose del Khala y del sistema de castas. Aunque fue una transición difícil, Artanis ahora entendía y respetaba el valor de la individualidad y la diferencia. Bajo este nuevo ideal, la verdadera unidad era posible ya que Kalai, Neracim y Purificadores habían vuelto a estar juntos. Algunos Taldarim también se habían unido, pero al final la mayoría todavía prefería su camino. Con Valerian a la cabeza del dominio, marcó el comienzo de una era dorada de paz y prosperidad en todo el espacio controlado por los Terran. A diferencia de su padre, iba a ser un mejor hombre. Un gobernante benevolente que realmente tenía el mejor interés de su pueblo como su máxima prioridad. Desde que tomó las riendas del vasto imperio terrestre, había realizado muchos cambios para garantizar un trato justo y equitativo independientemente de su estatus o posición. Pero uno de sus mayores cambios fue la alianza que había forjado con el protectorado Protoss que garantizaba la paz entre las dos civilizaciones. Aunque su primer encuentro no fue ideal y muchos se mostraron escépticos sobre este nuevo arreglo, fue lo mejor a largo plazo. Valerian, que pasaba por alto Augustgrado desde su oficina trono, estaba orgulloso de lo mucho que podía lograr en su breve tiempo como gobernante. Sin embargo, tuvo sus críticos con varios civiles y reporteros de noticias juzgando cada uno de sus movimientos y decisiones. Fueron este tipo de personas las que le hicieron arrepentirse de haber habilitado el derecho a la libertad de expresión sin represalias. Sin embargo, tenía que ser comprensivo con ellos. Después de toda la corrupción y la maldad que había cometido su padre, tomaría mucho tiempo quitar la mancha del nombre Mengsk y restaurarlo a un título honorable. Aunque grupos como los defensores del hombre ciertamente estaban demostrando ser una espina clavada en su costado. Pero lo que facilitó su transición a emperador fueron figuras influyentes como Marte Horner, quien respaldó su reclamo de poder. Con su apoyo, el antiguo segundo al mando de los Rhino Riders era ahora un almirante que estaba a cargo de la mayoría de sus actividades militares. Aunque habría sido de gran ayuda si Jen todavía estuviera presente, ya que él era el hombre que dirigió la carga. Era el tipo de persona en la que se podía confiar. Sin embargo, se había negado a no querer ser parte de esta nueva era, prefiriendo su aislamiento y posición como un simple mariscal. Pero misteriosamente desapareció. Alrededor de ese tiempo, los planetas una vez rotos y estériles habían comenzado a llenarse de vida. Se preguntó si estaban conectados de alguna manera, lo que le hizo pensar si Kerrigan estaba involucrado. Después de meditar durante algún tiempo, Valerian suspiró mientras se sentaba en su escritorio, ya que había mucho trabajo que él también necesitaba para regresar. Sin embargo, algo más apremiante había llamado su atención cuando todos sus sistemas de monitoreo fueron alertados. Viendo la pantalla, comillas, ¿qué demonios es eso? Como una puerta de piedra había emergido de repente en las calles de la ciudad. En un área concurrida dentro del distrito comercial de Augustgrad, muchos transeúntes no pudieron evitar detenerse y mirar el misterioso artículo que había aparecido. Sin embargo, no parecía ser peligroso ya que ciertamente era algo que Protoss no concibió con su diseño inusual. Definitivamente no era Zerg. Así que constantemente la gente comenzó a acercarse curiosa a lo que hacía una puerta de piedra en medio de la calle. Pero pronto la pregunta fue respondida ya que desde el vacío los humanos de manera ordenada comenzaron a marchar fuera de la puerta. Por decirlo menos, los ciudadanos de Augustgrad estaban confundidos ante este espectáculo.
Comillas, ¿es esto algún tipo de espectáculo? Comillas, ¿de dónde en el mundo vienen estas personas? Comillas, ¿qué demonios? Los que salieron por la puerta eran claramente humanos. Pero también había algunos no humanos con ellos que tenían una apariencia bestial. Este grupo desconocido parecía algo salido de la era medieval, que portaba cosas como espadas y lanzas simplistas, lo cual era una visión extraña para cualquiera en el siglo XXVI. A medida que más de ellos comenzaron a filtrarse, hicieron bastante evidentes sus intenciones. Sacando sus armas, fue entonces cuando comenzó el ataque. Aterrados, los civiles intentaron correr solo para ser asesinados. Los que corrieron fueron asesinados por flechas o lanzas. Algunos incluso fueron perseguidos por soldados de caballería para ser abatidos por la espalda. Los más monstruosos de estos humanoides fueron brutales en su matanza con sus garrotes, hachas, garras o colmillos. De manera constante, la fuerza invasora comenzó a extenderse, causando todo tipo de daños mientras la ciudad estaba siendo devastada. Los civiles que estaban en las calles fueron asesinados a la vista o capturados para ser utilizados como esclavos. Edificios y propiedades estaban siendo destruidos e incendiados para intimidar. Porque lo que no estaba atornillado fue saqueado por el ejército invasor. Como creyeron oportuno reclamarlo como si fuera su derecho. Al ver que todo esto sucedía desde sus monitores, Valerian se sorprendió y se horrorizó porque este enemigo era demasiado arrogante para atacar la capital del dominio terrano. Pero lo primero fue lo primero, ya que su gente era su máxima prioridad. Entonces, yendo a su sistema de transmisión, comillas, atención. Esta es una alerta roja. Todos los civiles evacúan rápidamente a un refugio de seguridad. Esto no es un simulacro. Por favor, llegue a uno lo más rápido posible. Luego, yendo a comunicaciones, Matt, ¿estás viendo esto? Viéndolo ahora, dijo Matt Horner, almirante del dominio Terran. No sé quiénes son, ya que de repente aparecieron en el medio de la ciudad. Sin embargo, podemos dejar las especulaciones para más adelante, ya que necesitamos tomar el control de la situación. Luego, trayendo una proyección holográfica, monitorearon las actividades de los movimientos enemigos a medida que comenzaban a extenderse. Rápidamente ideó una estrategia y la puso en juego. Me ocuparé de las cosas desde aquí. Cierren el palacio hasta nuevo aviso. Los actualizaré a medida que cambie la situación. Entonces dejo las cosas a su cuidado, almirante. Al crear un perímetro de contención, los soldados en tierra fueron los primeros en ser desplegados. Todas las bahías de blindaje se activaron cuando los marines, merodeadores, médicos, segadores y fantasmas se vistieron. Junto a ellos, los pilotos abordaron sus vehículos mientras los tanques de asedio, los demonios, los buitres, los lomos de diamantes, los ciclones y los Goliaths se movilizaban a sus zonas designadas. Saliendo rápidamente, se apresuraron a llegar a sus áreas. Pero su primera prioridad era la seguridad de los civiles al sacarlos del perímetro o al refugio. Por lo tanto, la velocidad era esencial, ya que se enviaban demonios, buitres y segadores como escoltas. Respaldados por depredadores, los guiaron hacia sus opciones más seguras. Recogiendo estranguladores, recogieron todos los que pudieron llevar y pisaron el pedal a fondo mientras aceleraban. Pero detrás de ellos, el enemigo los perseguía. Al ver a los marines perseguidores, los merodeadores y los fantasmas les apuntó. Pero al ver al enemigo acercarse a su sub no pudieron imaginar si esto era realmente real. ¿Quiénes diablos eran estas personas y qué demonios estaban pensando? ¿Espadas y flechas? ¿Armadura fina sobre tela? ¿Montar a caballo? ¿Han vivido estas personas bajo una roca durante los últimos 1000 años? A menos que estés loco o un protoss, estos tontos trajeron un cuchillo a un tiroteo. Pero no importaba. Estaban aquí sin haber sido invitados mientras atacaban a su gente y destrozaban su ciudad. Eso les dijo lo suficiente. Con los objetivos marcados en sus sensores mientras sus rifles y cañones estaban enganchados, soltaron toda la furia de sus armas de fuego mientras los sonidos de balas y explosiones llovían por las calles. Como soldados enemigos que estaban demasiado confiados y se burlaban de sus cobardes objetivos en retirada, rápidamente se convirtieron en conmoción y pánico. Al menos 50 lacayos y soldados de caballería murieron en un instante a causa de brillantes destellos de luz. Se abrieron varios agujeros a través de estos hombres, mientras que otros fueron desmembrados con sus brazos, piernas y cabeza completamente removidos o vaporizados. Al ver una matanza tan brutal, el enemigo vaciló cuando la charla aumentó entre ellos. 5 comillas que están diciendo, preguntó un marine mientras su sensor de audio lo captaba. No es ningún idioma conocido en nuestra base de datos.
Espera, tengo esto, respondió un fantasma. Con habilidades psíquicas sin importar la diferencia de cultura o especie, el lenguaje era fundamentalmente el mismo en su raíz base. Entonces, con la traducción telepática, entendieron de lo que estaban hablando mientras se conectaban con quienes los rodeaban. Comillas, no eran ovejas corriendo. Son todos magos. Comillas, ¿qué tipo de magia era esa? Nunca había visto algo así. Comillas, protéjase de inmediato. Demostremos a estos chuchos la fuerza de nuestro espíritu de lucha. Reuniendo sus movimientos, el pelotón entró en formación de tortuga mientras sus escudos los rodeaban con sus lanzas que sobresalían como púas. Luego comenzaron a marchar hacia adelante confiando en que sus defensas no podrían romperse. Pero cuán equivocados fueron rápidamente demostrados. Al apuntar, un merodeador disparó una sola granada de castigo rompiendo instantáneamente la formación enemiga mientras sus primitivos escudos se convertían en metralla de metal matando a varios de los soldados. Porque lo que quedaba lo limpiaban fácilmente los marines y los rifles fantasmas, ya que las balas atravesaban fácilmente su débil armadura y sus cuerpos de carne blanda. Mientras tanto, en un puesto de mando, varios técnicos trabajaban corriendo o filtrando datos en sus consolas mientras Matt estaba detrás de ellos frente a una gran pantalla holográfica que monitoreaba la batalla hasta el momento. Su área está despejada, transmitió un técnico. Todas las unidades suben 100 metros hasta la nueva zona perimetral. Las copias de seguridad estarán ahí en breve. Coloca francotiradores en estos edificios para cubrir cualquier punto ciego. Los tanques de asedio se mueven a las áreas marcadas para proporcionar apoyo de artillería. Los números de enemigos siguen llegando por la puerta. Se han confirmado los aviadores enemigos cuando aparecieron imágenes de hombres en lagartos voladores gigantes. Hombre, esto es demasiado loco, dijo Macht. Comillas, ¿quiénes son exactamente estas personas? Eso no importa por ahora mientras comenzaba a ingresar comandos. Goliath y ciclones misiles tierra-aire deberían ser capaces de manejarlos. Pero salgan todas las unidades aéreas disponibles desde el puerto estelar más cercano en caso de que las cosas se pongan peligrosas para nuestras fuerzas terrestres. ¿Cuál es el estado del crucero de batalla que llamamos por Salto Barb? Deberían estar aquí en aproximadamente 5 minutos. Está bien, eso debería cubrir el despliegue orbital y el apoyo si es necesario. ¿Están nuestras torres de radar en funcionamiento? Actualmente retransmitiendo la configuración a través de enlaces ascendentes de red y satélites. La imagen debería estar arriba ahora, que actualizó el mapa holográfico que muestra con más detalle cuántas unidades enemigas y amigas había en relación con su número y posición exacta. Todavía tenemos algunos civiles atrapados en algunos edificios. Haga que un equipo de Reaper los evacue. Mientras tanto, separe un escuadrón de Bansee para apoyar los esfuerzos terrestres mientras los vikingos y los espectros recuperan el control de los cielos. Hagamos esto por los números y empujémoslos hacia atrás de donde vinieron. Comillas, sí, señor, todos los técnicos exclamaron. Como los segadores estaban ocupados recorriendo los edificios para poner a la gente a salvo, eso dejó que otros despejaran una ruta para ellos una vez que salieron. En una calle, 3 hombres de caballería con lanzas se enfrentaron a lo que parecían ser unos extraños carros de metal. Comillas, ¿crees que te tememos?, gritó el soldado líder. Comillas, te mostraremos el poder de nuestras perfectas habilidades mientras los 3 cargaban hacia adelante en posición de justas. ¿Así que lo que quieres es una pelea de gallinas?, cuestionó el piloto infernal. Veamos quién parpadea primero mientras él y su compañero oprimían el acelerador y los atacaban. Corriendo por la carretera a toda velocidad, los jinetes apuntaron a los hombres dentro de los carros de metal, ya que estaban seguros de que no podrían perder. Tampoco tenían que temer, ya que parecían no tener armas propias. A solo 10 metros el uno del otro, los pilotos infernales activaron su modo de murciélago infernal cuando los 2 vehículos se transformaron en mechas de combate que sorprendieron a su enemigo mientras sus caballos resoplaban pateando en el aire sorprendidos. De un solo golpe, los soldados de caballería murieron cuando los murciélagos del infierno se abalanzaron sobre ellos aplastándolos en un instante. En otros lugares, los buitres sacaron a grupos de estos invasores disparando sus lanzagranadas. Para aquellos que corrían hacia ellos desde el punto ciego de su armamento, los pilotos sacaron sus pistolas Gauss de sus fundas y sacaron cualquier estrangulador antes de continuar. Con la torre de radar activa en el perímetro, todo el software terrestre se actualizó para reflejar el campo de batalla actual. Cuando 2 marines comprobaron si un área estaba asegurada, sus mapas de HUD marcaron varios puntos rojos cerca de su posición.
Acercándose, el mapa mostró a varios combatientes enemigos escondidos en ambas esquinas. Lo más probable es que estos hostiles pensaran que podían tenderles una emboscada. Pero de lo que han mostrado hasta ahora, dudaban mucho que sus armas simplistas pudieran dañar el vanadio del que estaba compuesta su armadura. En el peor de los casos, simplemente rayarían la pintura. Pero como soldados profesionales, no tenían tiempo que perder con ellos. Entonces, al encender su mira infrarroja, se fijaron en todos los objetivos. Cambiando la configuración a perforaciones de armadura en sus rifles Gauss, luego dispararon a través de las paredes y los golpearon a todos. Confirmando que estaban abajo, todos los puntos rojos desaparecieron de sus mapas y luego continuaron. Despejando una calle tras otra, el dominio Terran estaba haciendo retroceder a estos agresores. Diseñadas exactamente para este propósito, las Banshee se estaban desempeñando fenomenalmente mientras flotaban alrededor de los edificios y rascacielos lanzando sus misiles de ondas de choque que destruían al enemigo. Con su ordenanza diseñada para quemar neoacero, aquellos que no tuvieron la suerte de morir por la explosión fueron literalmente derretidos vivos. Sin embargo, no fueron diseñados para lidiar con otros objetivos aéreos, ya que los soldados que montaban esos lagartos voladores les disparaban flechas o lanzas. Aunque los marines, ciclones y Goliaths estaban haciendo un trabajo decente al apoyar a sus Banshees mientras los fantasmas atacaban a esos jinetes lagarto, la superioridad aérea fue muy útil. Entonces, recuperando sus cielos, los espectros y los vikingos hicieron un trabajo rápido con el aire enemigo ya que no tenían ninguna posibilidad contra láseres o misiles. En poco tiempo, el aire enemigo plano no existió ya que su enfoque era eliminar a los voladores que intentaran salir por la puerta. Comillas, señor. El crucero de batalla ha salido del espacio disforme y ahora está por encima de Augustgrado. ¿Cuáles son sus órdenes para ellos?, dijo un técnico. Comillas, deberíamos volar la puerta y terminar con este asedio, continuó otro técnico. Yo no lo aconsejaría, dijo entonces el otro técnico. El análisis de datos ha regresado con respecto a la puerta. Parece ser dimensiones deformadas que unen dos puntos en el espacio-tiempo desde aquí hasta el lugar de donde vinieron. Así que funciona como una puerta de entrada Protoss, dijo Macht. Sí, pero su firma de energía es diferente a todo lo que hemos visto antes. Me preocupa que si destruimos la puerta, podría haber una reacción de energía de efectos indeterminados. Entonces dejaremos eso por ahora mientras Matt miraba la pantalla. Hasta ahora hemos recuperado la situación a medida que avanzamos. Así que no quiero causar más daños innecesarios a la ciudad por tener un crucero de batalla haciendo un bombardeo orbital. Luego, marcando varios puntos en el mapa, quiero gotas orbitales en estos lugares donde podrían necesitar ayuda. También lanza algunos medivacs para redesplegar tanques de asedio en la parte superior de estos edificios donde podemos atacar a su congregación principal. Pero si es posible, intenta capturar algunos de ellos. Vamos a necesitar algunos para interrogarlos. Cumpliendo sus órdenes en la infantería del crucero de batalla, los mechs y los pilotos se prepararon para la caída orbital. Los soldados fueron a varias estaciones de la bahía de blindados mientras rápidamente desfilaban uno tras otro agarrando un arma en su salida. Los motores de los vehículos se aceleraron cuando los ingenieros les dieron el visto bueno. Los mechs se conectaron cuando sus programas comenzaron a revisar los diagnósticos antes de la implementación. Una vez que todos terminaron de prepararse y comprobar 2 veces su equipo, las fuerzas terrestres habían entrado en sus cápsulas de caída mientras vikingos, banshees y espectros salían por la percha. Cayendo en picado a través de la atmósfera a medida que sus cascos exteriores se calentaban mucho, estaban en Augustgrad en 1 minuto en las áreas en las que también fueron llamados. Al volver a desplegar los tanques en ubicaciones óptimas, cambiaron al modo de asedio cuando sus huellas y patas de anclaje se afianzaron en el suelo cuando emergieron sus cañones de ondas de choque. Dada la luz verde para disparar, desataron el infierno sobre el enemigo disparando proyectiles explosivos de tungsteno en áreas en las que el enemigo trató de hacer fortalezas. Por más que intentaron protegerse, no eran rival. La armadura de infantería rápida terrestre podría durar algunos golpes. Los escudos de plasma Protoss en su mayor parte podrían cargar fácilmente a través de él. Los Zerg tenían métodos para contrarrestarlo con caparazones más duros, superando en número o excavando bajo tierra. Pero contra este oponente, fue como disparar a un pez en un barril. Aunque en su mayor parte para los estranguladores que todavía corrían por las calles de Augustgrado, las fuerzas del dominio hicieron todo lo posible por capturarlos vivos.
Pasando a municiones de goma, dispararon a algunos de los soldados que estaban corriendo. Puede que no haya sido letal, pero eran lo suficientemente fuertes como para abollar su armadura primitiva y romperse los huesos al impactar. Los médicos que no estaban ocupados curando usaban poderosos tranquilizantes para sedar a los combatientes enemigos. Pero la unidad más efectiva fueron los drones depredadores, ya que los gatos robóticos generaban campos eléctricos que generalmente se usaban para matar. Pero ajustando la potencia, fue suficiente para paralizarlos o dejarlos inconscientes para que otros los capturaran. Comillas, son todos apóstoles. Magos. Demonios, comillas, esta debe ser la ira de los dioses, comillas, retirada. Retirada. La moral del enemigo se había derrumbado por completo. Su formación se tambaleó cuando la confusión se extendió por sus filas. La línea del frente que estaba tratando de escapar desesperadamente de la masacre que enfrentaron y la línea de atrás cruzando la puerta sin saber qué terrores existían en este lado. Comillas, debemos irnos ahora. Dejemos atrás el botín y los esclavos. Comillas, si nos quedamos nos matarán, comillas, tendré mi venganza. Recuerden mis palabras. Observando desde su monitor, el almirante del dominio vio lo patéticos que serían los invasores, ya que ninguno de ellos se atrevió a salir para enfrentarlos. Después de la muerte de miles de ellos mientras sus cadáveres cubrían las calles de la capital, debería haber quedado claro que habían desafiado tontamente a una fuerza mayor que ellos mismos. Aunque Max sabía que mostrarles misericordia probablemente provocaría problemas más adelante. Todavía era un buen hombre de corazón, ya que les permitiría volver a casa si se iban ahora. Además, había capturado a algunos miles de ellos, ya que serían suficientes para obtener información sobre quiénes eran exactamente estas personas. Entonces, al dar la orden, quiero un perímetro cerrado y estrecho que rodee esa puerta. Mientras se retiren, mantendremos la posición por ahora para poder acceder correctamente a la situación. Haciendo lo que se les ordenó, las fuerzas del dominio rodearon la puerta con sus armas listas y a la vista mientras el enemigo se retiraba con la cola entre las piernas. Aunque hubo algunos alborotadores, las fuerzas enemigas se habían retirado por completo. Por ahora, nadie más que el personal militar debe entrar en esa área, dijo Matt mientras daba su orden. Quiero que se establezca una línea de defensa alrededor de la puerta con búnkeres, infantes de marina y tanques que la vigilen. Todos los demás deben estar en espera hasta nuevo aviso.